Por eso dice, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Eran, por eso dice, los hijos de su vejez, los hijos de su amor, porque él amó, ¿a quién? A Raquel. Por eso dice, los hijos de su vejez, los hijos de su amor, ¿no? Que era José y Benjamín. Y dice, y nacieron a José en la tierra de Egipto, dice, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Pontifera, dice, sacerdote de Onón. O sea, ¿qué dice? ¿Ya tuvo hijos José o no? ¿Qué entendieron acá? Claro, ya tuvo, por eso dice, y nacieron a José, o sea, nacieron hijos, que ya él tuvo su esposa y ya tuvo hijos, José, el que era el gobernador en Egipto, ¿no? Entonces dice, en la tierra de Egipto, Manasés Efraín, lo que le dio a luz a Naset, hija de Pontifera, sacerdote de Onón. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Berker, Abel, Gera, Neamán, Ahí, Rod, Yumpin, Yar, dice. Estos fueron los hijos de ¿quién? De Benjamín. Ya quiere decir que ya pasó muchos años. Por eso es que ellos ya tuvieron hijos, porque nosotros estamos en el estudio cuando ellos sean jovencitos solos, ¿no es cierto? Entonces dice, ella dice, sigue nuestros estudios. Dice en el versículo 22, estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Dan casi muy poco hizo Dan, ¿no? Eso también, acuérdense de este nombre Dan, el nombre Dan, casi viene a ser como, digamos, entre Caín y Abel, Dan, ¿no? Entonces dice, Huín, los hijos de Neftalí, Jaxel, Guní, Geser y Sileen. Estos fueron los hijos de Bilba, la que dio a Labán, a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob. Por todas 7 personas, todas las personas que vinieron, dice, Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos. ¿Por qué dice de sus lomos? Procedente de, ¿por qué dijo la palabra de sus lomos? ¿De quién era? ¿De qué lomos? ¿Qué dijo acá? Por eso dijo, dice, a Egipto, procedente de sus lomos. Dice, sin las mujeres de los hijos de Jacob. Todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, y fueron 60. Y envió, dice, y fueron 60, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Josén, y llegaron a la tierra de Josén. Y José anunció, dice, su carro, y vino a recibir a Israel, su padre, en Josén. ¿A quién le decían Israel? De Jacob, porque era toda la tribu. De ahí es que sale todas las tribus. Por eso es muy importante conocer los nombres de los hijos de Jacob. Esos son los nombres importantes para aquel día cuando el Señor nos va a juzgar, porque de cada tribu va a estar ahí, así, como estuvieran sentados en cada lado el tribunal, y estaremos ahí para rendir qué hemos hecho en nuestras vidas ante Dios, ¿no? Por eso dice así, y envió Jacob a Judá delante de José para que le viese, dice, viniese a ver
dice, ¿no? En la tierra de José. Y José anunció, dice, su carro y vino a recibir a Israel su padre en Jesón. Y se manifestó, dice, a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Mire lo que dijo. ¿Por qué lloró largamente? Porque hacía muchos años que Jacob creía que estaba muerto su hijo José. Pero su hijo José estaba vendido para Egipto. ¿Por qué? Porque así estaba ya proféticamente escrito de la palabra de Dios. Para que vayamos entendiendo las cosas divinas de nuestro Señor. Y dice, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Él vivía para ver alguna vez, en su corazón latía que aquel hijo estaba vivo. Porque en su corazón, por eso dice, muera ya, dice, ¿no? Entonces dice, y José dijo a sus hermanos, y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Le iba a decir eso a Faraón no porque él quería, porque estaba proféticamente así en la palabra de Dios. Para que vayamos entendiendo, se estaba cumpliendo las palabras de Dios. Y todo lo que habla proféticamente que oímos de estas santas palabras es para estos tiempos, hermanos, para estos tiempos que estamos viviendo. Y en el versículo 32 dice, y los hombres son pastores de ovejas. Por eso es que en el momento que desapareció José, ¿qué hacía José? Los hermanos pasteaban las ovejas en los campos. Ellos generalmente en esos tiempos eran pastores de ovejas. Y dice así, y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, dice, y cuando Faraón os llamare y dijeres, ¿cuál es vuestro oficio? Dijo, entonces diréis, les estaba recomendando José a su familia, a toda esa tribu. Dice, entonces diréis, hombres de ganadería, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios, dice, es abominación todo pastor de ovejas. Para ellos era abominación, porque ellos, los egipcios, ellos adoraban a sus idolatrías, a sus estatuas, adoraban ellos. Ahora vamos a ver qué nos dice en Hechos. Nos vamos al Segundo Testamento, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí entre nosotros en la tierra. Nos vamos a Hechos, al capítulo 7 y al versículo 15. Busquemos, hermanos, busquemos, porque tenemos que encontrar para que entendamos las palabras divinas. Amén, hermana. Efectivamente, dice así la palabra de Dios. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también vuestros padres. Vuestros padres. ¿Qué nos sigue diciendo en Génesis, en el capítulo 41 y el versículo 50 y 52? Vamos a Génesis 41, en el capítulo 41, para que entendamos las cosas divinas de nuestro Creador
En el capítulo 41 y el versículo 50 y 52. Si alguien encuentre de a conocer las santas palabras de nuestro Salvador. Dice así, en el versículo 50, dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, de los cuales le dio a luz a Anaset, hija de Pontifera, sacerdote de Onón. Y en el versículo 51, ¿no? Que dijimos, 51 para no equivocarnos, a ver, 52, dice, y llamó el hombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mí, ¿de qué dijo? De mi aflicción, de su aflicción. Porque, ¿por qué dijo de su aflicción? Porque él también sufría, porque estaba en una tierra extraña para él, ¿no? Entonces, amén, hermanitas, amén. Vamos a ver qué nos dice en Hechos 7:14. Nos vamos al Segundo Testamento para que vean que las profecías se cumplen al pie de la letra. Todo lo que está proféticamente en el tiempo del Padre es para que se cumpla en estos tiempos, hermanos. Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 14. Si alguien encontró, ve. Dijo, acá está, dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. ¿Qué es la palabra parentela? Ya, toda su parentela, toda su familia, todos sus parientes, toda aquella tribu, ¿no? Por eso dice parentela, dice, ¿no? En número de 65 personas, hermanos. Amén, amén, hermanitos. Y no, dice, y si leemos un poquito más abajo, aunque no está, pero leamos esta vez el versículo 15, que dice, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también vuestros padres. Él murió ahí, por eso dijo, él se alegró tanto cuando encontró a José, que está vivo, su hijo amado, su hijo de su amor, ¿no? Amén, hermanos, amén, hermanos. Hemos terminado nuestros estudios en el Antiguo Testamento, en Génesis.